clase, al igual que les mostré la clase pasada, todo lo que nosotros damos en cuanto al lenguaje Python obviamente va a estar basada en su documentación oficial. English, Spanish. Entonces nosotros dentro de las estructuras, en este caso de datos o contenedoras o demás, tenemos la documentación oficial de cada uno de sus métodos o funcionalidades. Vamos a ver algunas, fíjense que tienen ejemplos y demás, como para por ahí complementar lo que sea que demos como teoría o como práctica. O sea, siempre por ahí la base del estudio de un lenguaje particularmente su documentación oficial, ya que los mismos que desarrollan el lenguaje explican cada uno de sus elementos, sus funcionalidades y dan algún que otro ejemplo. Entonces, bueno, vienen para complementar todo lo que es la documentación oficial del lenguaje. En cuanto a listas, más que no es mucho, pero bueno, esto está traducido por ahí con algunos ejemplos y demás a las clases que nosotros venimos desarrollando. Entonces, bien, sigamos explorando qué podemos hacer con una lista. Ya vimos cómo recorrerla, ya vimos cómo agregarle elementos, cómo quitarle elementos, cómo limpiarla del todo. Bien, hay un par más de cosas que podemos hacer. Por ejemplo, contar. Es bastante útil en algunos casos. Me va a devolver, en lista count, me va a devolver un valor entero, que es la cantidad de veces que aparece un valor en la lista. Por ejemplo, yo tengo una lista de nombres y quiero saber cuántos Rodrigos hay. Listo. Lista de nombres, .count, comillas Rodrigo, me va a decir cuántos Rodrigos hay en la lista. Por ejemplo, en este caso, de forma numérica, tengo una lista y le pregunto cuántos, o sea, cuento cuántos 3 hay. Hay 1 y hay 2. Me devuelve 2. Esto me devuelve cantidad de elementos en una lista. Me devuelve, no me acuerdo si devuelve 0 o none, si no encuentra ninguno. Lo ideal sería que devuelva 0. Si es que no encuentro ningún elemento en esa lista. Por ahí es útil para saber si hay o no elementos en una lista. Y bueno, en base a eso, si tal elemento está en la lista, o si tal elemento está tantas veces, hacer algo, hacer otra cosa. Entonces es bastante útil desde ese punto de vista. Ahora vamos a algo fundamental en el uso de listas, que es ordenarlas. Vamos a ver dos puntualmente, de maneras que tenemos para ordenar los elementos de una lista. Como bien dijimos al principio en la definición de lista, es un conjunto secuencial de datos, o un conjunto ordenado de elementos. Ya vimos que las listas son mutables, es decir, que se pueden modificar. Podemos agregar, eliminar valores, cambiarlos de lugar, asignar nuevos valores, pasándole la posición y demás. A su vez, como método de modificación, podemos ordenarla. Hay que tener cierto cuidado con el tema de ordenar una lista, ya que se cambia el orden. O sea, suena redundante, pero sigamos viendo la lista como un conjunto ordenado de elementos. Bueno, nosotros, al ordenarla, le estamos cambiando la posición a todos los elementos. Ahora vamos a ver y estudiar el método, pero bueno, después, más en la práctica de la semana que viene, bueno, vamos a ver que quizás no está siempre bueno ordenar la lista todo el tiempo para cualquier cosa o demás, sino que existen un montón de casos en los que está bueno tener el orden original de la lista, por el hecho de que la posición la vamos a utilizar muchas veces como un identificador de ese elemento, o sea, como un ID del elemento. Entonces, si nosotros modificamos u ordenamos alfabética o numéricamente los elementos de una lista,
perdemos esa consecuencia de ID posición, pero bueno, eso lo dejamos por un poquito más adelante. Ahora vamos a explorar el método. Tengo un conjunto de elementos. Generalmente, en la mayoría de los casos, van a ser del mismo tipo, entonces por ahí tiene un sentido lógico ordenarlos. Nosotros tenemos la función sort, que bueno, en inglés es ordenar. El método sort me va a modificar la lista. Internamente va a mover de lugar los elementos hasta ordenarlos de alguna determinada manera. Si son... si los elementos son numéricos, de menor a mayor, de mayor a menor. Y si son alfanuméricos, bueno, de la A a la Z, de mayúscula a minúscula. Entonces, bueno, vamos a ver dos formas, ya que con el método sort nosotros vamos a modificar los elementos de la lista, pero por suerte en Python existe una función integrada que me permite ordenar una lista y me devuelve otra lista como resultado para no modificar lo original. O sea, por un lado tengo el método sort, que es propio de la lista y que va a modificar el orden de los valores de esa lista, y por otro lado tengo una función en Python que se llama sorted, que yo le paso una lista y me devuelve la lista ordenada, pero la lista original no se modifica. Ahora con los ejemplos lo vamos a ver mejor. Yo tengo una lista para ordenarla de menor a mayor, tengo una lista con números. Tengo la lista original, la ordeno, vuelvo a mostrar la lista ordenada y tengo la lista ordenada. Se modifican el 3 y el 4 y bueno, el 7 pasa ante último. Yo acá modifiqué la lista internamente. La lista está modificada. Esta es la lista original y a la lista original la ordeno, vuelvo a mostrar la lista original, pero ahora está ordenada. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta que el método sort me modifica el orden de los elementos de la lista original. Hay que tenerlo bien en cuenta. Puedo utilizar un parámetro. Esto es un argumento, un parámetro de la función que se denomina reverse. Por acá podemos ver que la lista sort, este asterisco quiere decir que se ordena a sí misma. Este aquí lo vamos a ver la semana que viene. Y reverse quiere decir que me lo puedo ordenar de forma ascendente si está en falso o descendente si está en true. Entonces yo tengo la lista ordenada. A sort, fíjense que no le pasó nada. Simplemente por defecto este reverse es false. Entonces como por defecto es false, me ordena mi lista de forma ascendente, o sea, del más chico al más grande, en el caso de los números. Si fuese alfanumérico, de la A a la Z. Yo puedo incorporarle reverse igual true, por defecto es false. Si yo le paso true, le estoy indicando que quiero que me lo ordene de forma descendente, del más grande al de menor valor, o de la Z a la A. Entonces tengo la lista original y la lista ordenada de mayor a menor. Eso es modificando el reverse que está en false, pasarlo a true. Esto es utilizando sort, en el cual yo modifico la lista original. Ahora bien, como les dije, en la gran mayoría de los casos considero importante, y es el mismo problema por ahí, me lo puede indicar o no, pero yo considero importante mantener el orden original de los datos de una lista. Entonces, si yo quiero tener una lista ordenada, por ahí me conviene crear una nueva lista que se llame lista ordenada y ordenar los valores de mi lista original para no modificarlos. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo mi lista definida. A esa lista definida
la puedo ordenar con la función integrada del lenguaje Python sorted, quiere decir ordenado. Le paso la lista original y a la lista ordenada se la asigno a una nueva variable. O sea, ¿qué diferencia hay entre un método y otro? Que utilizando sort no necesito una nueva variable, una nueva lista para tener los valores ordenados, pero con el costo de que me modifica la lista original. En cambio, si yo uso sorted, necesito una nueva variable, porque esto es un resultado que yo tengo que asignar, pero bueno, tengo el beneficio, o bueno, no es ni beneficio, ni costo, ni nada, es simplemente así, en donde la lista original no se modifica. La lista original sigue con los valores ordenados de la forma en la que fueron cargados. Y mi lista ordenada sí va a tener de forma ascendente los valores numéricos ordenados. Entonces, una vez que yo tengo la nueva lista ordenada, yo muestro la lista original sigue igual, y mi lista ordenada está ordenada de menor a mayor. Entonces, en la práctica, lo que yo les puedo llegar a recomendar es utilizar esta forma. Porque es recomendable mantener los datos originales que vienen de un archivo, de una encuesta que hizo el usuario, de preguntas que se fueron cargando en el momento, lo que sea. Por ahí está bueno mantener el orden en el que fueron generados o cargados esos datos. Generar una variable extra, una lista adicional, con esos mismos valores pero ordenados. O sea, este método existe, lo pueden utilizar y demás, pero recuerden que modifican la lista original. En cambio acá creamos una nueva variable, definimos una nueva variable y le asignamos la lista original ordenada. Y de esa forma mantengo el orden original de la lista original. O sea, sin modificaciones. Que es lo que pueden ver acá. La lista original y la lista ordenada de forma ascendente. Obviamente existe la función reverse también, y a mi lista ordenada no solo le pasamos la lista que queremos ordenar, sino que le decimos que sea de forma descendente. Pero de vuelta, no modificamos la lista original, sino que hacemos una copia de la lista original ordenada y se lo asignamos a una nueva variable. Reverse es como usar sort reverse igual true, o sea, no viene al caso. Invierte los valores. Ah, no, mentira. Reverse invierte los valores de mi lista. El último valor pasa a ser el primero. Esto no tiene nada que ver con lógica numérica ni alfanumérica. Esto tiene que ver con las posiciones. Reverse me hace un espejo de mi lista, o sea, me invierte los valores. El 8 era el último, pasa a ser el primero. El 4 era el anteúltimo, pasa a ser el segundo. O sea, pero reverse me modifica la lista. O sea, mi lista original la modifica invirtiendo los valores. Eso no hay una función que me genere como sorted que sea reversive para hacer esto. Entonces ahí hay que pensar en una lógica, que no es muy complicado, para mantener la lista original y crear una nueva lista. Eso lo pueden hacer con un for e ir asignando del -1 al -len. Los valores uno por uno con append en una nueva lista, ir agregando los valores invertidos para mantener la lista original. Pero bueno, existen, es mostrar que existe la... Nosotros también podemos hacer una copia de una lista. Esto es para evitar hacer una asignación. Ustedes, si hacen esta asignación, no hacen una copia de la lista,
Pues esto hay que explicar un par de conceptos de cómo trabaja el programa en la memoria RAM. Lista es el nombre de una variable. Esta variable lista se guarda en una porción de la memoria RAM. En un cuadradito de la memoria RAM se guarda lista. Yo a lista le voy a agregar elementos. Estos elementos no se guardan en la misma porción de memoria que este, sino que se guardan en elementos consecutivos de memoria. Entonces va a haber un espacio de memoria para lista, para el elemento 1 de la lista, para el elemento 3, para el elemento 7 de la lista. Si ustedes hacen esta asignación, lo que están haciendo es que este alias, este nombre de la lista, esté en el mismo lugar, o apunte en realidad se dice, a esta variable, pero no a todos estos. Entonces, si yo quiero copiar todos los elementos, es decir, en memoria RAM, tener duplicados los elementos de mi lista, tengo que usar la función copy. Hacer esta asignación no me hace una copia de estos elementos, sino que yo puedo acceder a estos elementos a través del nombre lista o a través del nombre alias. Entonces, si yo hago una modificación de estos elementos utilizando el identificador alias, cuando yo los quiera ver con el identificador lista, voy a ver esa modificación, porque son el mismo conjunto de datos, pero con dos nombres distintos. O sea, sé que puede sonar confuso y más, pero es así como trabaja internamente si ustedes hacen esta asignación. En cambio, si ustedes quieren que este alias o esta nueva lista tenga una copia de todos estos elementos, y si ustedes los modifican, no me modifiquen los de lista, hay que utilizar la función copy, que esto efectivamente hace una copia de todos los elementos. Con esto lo único que hago es generar un nuevo nombre para acceder al mismo conjunto de datos. En cambio, si yo utilizo copy, duplico estos datos. Entonces, en memoria voy a necesitar una porción para todos estos elementos. Entonces, si yo modifico los elementos copiados con el identificador copia, no se van a modificar estos porque son otros distintos. En cambio, si los modifico con alias, sí se van a modificar estos elementos porque los elementos son los mismos, solo que los accedo con otro identificador. Pero bueno, no viene al caso y es poco probable utilizar esto, pero es por ahí para tenerlo en cuenta. Es que ustedes no pueden asignar directamente todos los elementos así, porque si modifican con lista, modifican estos elementos, y si modifican con alias, modifican estos mismos elementos. Entonces como que están pisando información con dos nombres distintos. En cambio, si utilizan la función copy, el método copy de la lista, están ahora sí generando una lista nueva con todos los elementos duplicados en memoria RAM. Entonces, si ustedes modifican los elementos con copia, no se los están modificando a lista, se los están modificando a copia. Pero si lo modifican con alias, sí se lo están modificando a lista, y ahí hay un problema que en base de datos se llama de concurrencia. O sea, yo estoy accediendo a los mismos elementos y los estoy pisando y modificando con dos nombres distintos. Y eso no, por ahí no está bueno. Entonces, si yo quiero efectivamente tener un duplicado, tengo que usar la función copy. Y esto es el ejemplo que explicamos. Fíjense en que alias, esto es lista, y alias sería otro nombre para lista, pero apunta a los mismos elementos. En cambio, copia es otra lista con todos los elementos duplicados. Entonces esa diferencia hay que tener en cuenta.
yo modifico esto a través de alias, hago corchetes 2 y modifico este 7, cuando recorra lista, acá no va a haber un 7, acá va a haber lo que modifiqué con alias. Y lo mismo al revés. En cambio, si yo modifico este 7 desde copia, hago corchete 2 y lo cambio por un 5, y después recorro lista, acá va a seguir habiendo un 7. Porque el cambio en copia lo estoy haciendo sobre el duplicado en memoria que hice. Entrada, salida, copia, ejemplo, que es lo que hablamos ahora. Bien. El método index. El método index me va a devolver la primera aparición de un elemento cuyo valor sea igual a X. O sea, me va a decir en qué posición yo tengo esta lista y le digo, pasame en dónde está el 7. Encuentra el 7 y me dice, me devuelve el número entero de la posición, que es el 2. 0, 1, 2. Me devuelve solo la primera aparición. Entonces, si yo le digo, ¿en dónde está el 3? Solo me va a devolver que está en la posición 1. No me va a devolver que está en la posición 3. 0, 1, 2, 3. Solo me va a devolver que está en la posición 1. ¿Por qué? Porque solo me devuelve la primera aparición. Si yo me pasa el 3, me va a devolver 1. Y uno le puede definir un inicio y un fin, como vimos en el find de los str, que yo le digo, bueno, de todos los elementos de la lista, de dónde empezar a buscar. Entonces, si yo le digo en qué posición está el valor 3, está en la posición 1. Ahora, ¿en dónde está el valor 3 a partir de la posición 2? Y está en la posición 3. Porque no tomo en cuenta el 0 y el 1, sino a partir de acá. Eso es útil para alguna resolución de ejercicio. Ya vamos a ver un par de ejemplos. Más que nada la práctica, en donde por ahí es útil utilizar este método index, pero por ahí no es muy utilizado. O sea, pues si tengo múltiples repeticiones de un elemento, solo obtengo la posición del primero. Si tengo una lista de nombres y hay 5 Rodrigos y le pregunto en dónde está ubicado, en qué posición está el nombre Rodrigo, y me da a devolver solo la primera aparición. Después las otras 4, no sé en dónde están. Entonces ahí en esos casos, yo tengo que crear la funcionalidad para buscar en dónde están las otras posiciones, que no es muy difícil. O sea, hago un for recorro, si el nombre es igual a Rodrigo, guardo en qué posición está. Y después lo puedo mostrar por pantalla. O sea, eso por ahí podemos ver algunos ejemplos y llegamos con el tiempo. Lista index, bueno, si le paso un valor que no se encuentra en la lista y me va a tirar un error, indicándome de que en la lista no hay ningún valor ese valor no se encuentra en la lista, entonces no me puede devolver un índice. Puedo solventar el error. Si 5 está en la lista, muestro la posición, y si no, 5 no está en la lista. Esto internamente, recuerden como dijimos en la clase de string, hace un for internamente. Entonces este in me pregunta, 5, ¿está en la posición 0? 5, ¿está en la posición 3? 5, ¿está en la posición 7, en la posición 2? Y así todos los elementos. Esto obviamente me va a devolver true o false. Si el 5 está en alguna posición, muestro en qué posición está. Si no está en ninguna posición, digo que no se encuentra. Porque si lo hago directamente así, me como el error y mi programa se termina y no puede continuar. Recuerden que en el if, al utilizar la función in,
no es una función, es una palabra reservada, lo que hace es preguntar, es un for en donde pregunta en cada uno de los elementos. Comprobar si se encuentra en el listado, y si el valor está en el listado, eliminado. Ok. Bien, ya vimos y exploramos varios métodos, o sea que son los básicos, y incluso de los básicos vamos a usar un par nada más. Así que bien, vamos a encarar estos problemas. Alcanzamos a generar una lista de valores aleatorios, con eso pide el usuario que no es un valor y que no ha gustado con valores que estén por debajo del número ingresado. Ok. Una de Python dado un número natural, determina que su visor es paso. Escribe un programa en Python donde dada la siguiente lista de números positivos y negativos, filtra su cuenta eliminando todos los números negativos. Ok. Lista por comprensión. Problemas, tuplas. Ok, a ver si llegamos a dar listas por comprensión. Pero bueno, para ver listas por comprensión hay que tener bien aceitado las clases de estructura de control, tanto condicionales como iterativas. Por ahora vamos a ver estos ejemplos. Generar una lista de 10 valores aleatorios. No sé si lo vieron con Mauro el miércoles, pero bueno, lo aprendemos ahora. Nosotros muchas veces vamos a tener datos porque los preguntamos. Por ejemplo, la altura de todos los participantes de esta sala, la preguntamos. Agarramos la lista, preguntamos. Participante 1, su altura, participante 2, su altura, participante 3, su altura, participante N, su altura. Muchas veces, por ahí no vamos a tener los datos, entonces nos conviene generarlos aleatoriamente, para poder trabajar y ver si nuestra lógica del problema funciona. Porque no tiene sentido no avanzar, no programar, no diseñar una solución, porque no tenemos los datos. Entonces uno no es una simulación lo que hace, pero puede obtener datos de forma aleatoria. Para eso existe un módulo en Python, de la misma forma que existe un módulo con funciones matemáticas, existe un módulo para la generación de números aleatorios. Para nosotros poder traernos y utilizar ese módulo, utilizamos la palabra reservada import y el nombre del módulo. Entonces nosotros llamamos con la palabra import, queremos importar ese módulo para utilizarlo y le tenemos que poner el nombre, o sea, qué módulo vamos a traer. ¿Qué es un módulo? Básicamente una caja de herramientas. Llamamos a la caja de herramientas y usamos sus funcionalidades. En este caso, números aleatorios. Podemos llamar a la caja de herramientas matemática que tiene cosas matemáticas. Por ejemplo, del módulo matemática, el valor de pi. Lo tenemos por pantalla. Ok. No es pi con mayúscula, eso es en C. Debe ser pi con minúscula. Exacto. El valor de pi. Vamos a agrandar esto. El valor de pi. Disculpa, profe, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Sabes que yo lo voy plasmando también al código y la función import? No sé, o sea, no se me plasma como la función, digamos.
pasa a ser el color como si fuese un comentario y no tengo el numeral antes. ¿Tenés idea por qué puede ser? Eso es en Replit. No, yo uso Parcham. No, igual, no, eso es por el color es indistinto, depende del IDE. O sea, depende del entorno de desarrollo que uno use. Pero si vos usaste import, probá a hacer esta línea de código. Bueno, igual cuando lo estoy escribiendo me lo pinta naranja y pongo import. Bueno, ponele ahora voy a poner mat. Y no, doy un enter como para escribir la siguiente línea y no se pone todo gris. Te pone todo gris porque no lo estás usando. Hacé print matp. A ver. Ahí está, ahí está. No dije nada. Pone Gracias. porque quiere decir que no lo estás usando. Cuando haces un programa grande, llamás muchos módulos o demás, no los usás. Piensen, por ejemplo, a mí en lugar de ponerse gris en este IDE, no, a mí me pone una banderita y me dice, importaste el módulo mat, pero no lo estás usando. Bueno, PyCharm te lo pinta de gris. Cuando vos no estás usando lo que importás, lo pinta de gris. No, bueno, eso es una particularidad. Cada entorno de desarrollo tiene sus colores, sus funcionalidades y demás, pero más o menos todos funcionan igual. Entonces nosotros cuando importamos un módulo, lo que hacemos es traernos una caja de herramientas. Yo sé que Pi es 3,14. Estoy trabajando en una fábrica de motores y necesito un valor más exacto de la circunferencia de un cilindro para un motor. Y capaz que Pi 3,14 no me queda tan exacto como el valor que quizás el micrómetro se necesite para la fabricación del pistón para un motor. Es un bolazo lo que estoy diciendo, pero es más o menos lo que se me ocurre. Entonces quizás necesita mayor precisión, mayor cantidad de decimales para que sea más precisa mi medición, y yo sé que Pi es 3,14 y hasta ahí. Necesito más, bueno, tengo el módulo matemática, que tiene esta constante ya guardada. Y ustedes llaman a la caja de herramientas y todas las funciones de la caja de herramientas es la caja de herramientas punto y utilizar, qué sé yo, SQRT, que es la raíz cuadrada de 2 es 1,40, bueno, ese 1,4. Entonces ustedes no tienen que implementar la raíz cuadrada, ya está implementada en el módulo matemática. Ustedes no tienen que implementar el coseno, ya está implementado y nada de eso. Esto igual no es esto es radianes, pero no viene al caso. O la constante E. La constante 271,8. O constantes físicas o lo que sea. Uno no tiene que pensar o implementar eso, sino que ya está en las cajas de herramientas que se llaman módulos. Entonces, una caja de herramientas muy útil que tenemos es random. Random nos permite, mediante distintas funciones, generar números aleatorios. Entonces, por ejemplo, llamamos la caja de herramientas y hay una función súper útil que se llama aleatorios enteros, randint, en donde yo le tengo que pasar dos valores. Es un intervalo cerrado en ambos extremos, A y B, en donde yo le digo quiero un valor entero aleatorio entre tal número y tal número, entre 0 y 25. Entonces, ¿qué me va a devolver esta función? Un valor entero aleatorio entre 0 y 25. Ahora bien, yo quiero mostrar
10 valores aleatorios enteros entre 0 y 25. For i in range 10. Y ahora muestro 10 valores aleatorios. Siempre van a ser los mismos no son siempre los mismos, pero a veces son siempre los mismos, por más que sean aleatorios, te tira la misma secuencia. Eso es porque hay que inicializar lo que se llama una semilla con un valor distinto, pero no viene el caso. 10 valores, en vez de 10 quiero mostrar 5. 5 valores aleatorios. Entonces tenemos esta caja de herramientas que tiene esta función, que me da valores aleatorios entre 0 y 25. Por ejemplo, creo que tenían de la guía de cadena de caracteres no, sino de bucles o de estructura de control iterativas, un ejercicio de el valor de lo que cobraban empleados de acuerdo a la cantidad de horas que trabajaban, de semanales eran, qué sé yo, las horas iban de 40 a 55 horas semanales, no me acuerdo, y que eran 100 valores, creo que eran 100 empleados. Bueno, ahí genero aleatoriamente un valor, ahí puedo generar todos los valores. Acá lo estoy mostrando por pantalla, en lugar de mostrarlo por pantalla, puedo poner una variable que sea cantidad de horas trabajadas en la semana. Entonces aleatoriamente 100 veces voy a obtener una cantidad horaria distinta, y si esa cantidad de horas es, creo que era, si era igual a 40, no me acuerdo, calculaban, había un costo de que si era 40, y si no, si esas cantidades de horas era mayor que 40, el costo se calculaba distinto, o sea, lo que cobraban era distinto. Entonces yo ahí voy a tener, bueno, acá porque estoy mostrando por pantalla, pero hay que multiplicar esas horas por la cantidad de plata que cobraban. Y si trabajaban 55 horas, cobraban más. Bueno, no me acuerdo bien cómo era la lógica. Pero no tiene que cargar 100 datos, 100 horas de esos empleados, sino que aleatoriamente pueden generar, van a laburar entre que, sí, mínimo son 40 horas y máximo, no sé, 55, 60 horas semanales. Entonces, en base a eso, es que ustedes tienen esos valores, bueno, y pueden probar sus programas. Entonces nosotros nos vamos a agarrar de este paquete de este módulo para poder obtener valores aleatorios, y vamos a seguir este programa. 10 valores aleatorios. Ver al usuario que es un valor y comprobar si se encuentra en la lista, y si el valor está en la lista, eliminarlo. Ok, primero tenemos que generar esa lista, son 10 valores. Bueno, entonces vamos a tener nuestra lista vacía. Una lista vacía. ¿Qué tiene mi lista? Nada. 10 valores aleatorios. For i in range 10 valores. Acá hay dos cosas que puedo hacer, qué sé yo. Valor igual, llamo el módulo, run int, dice entre qué y qué o algo. 10 valores aleatorios. Vamos a hacerlo de 0 a 20. Si no les dice nada,
Pueden utilizar, por ejemplo, la función random, que les va a devolver valores aleatorios entre 0 y 1. Estos son valores decimales. No sé con cuántos decimales, pero entre 0 y 1. Pero ahora vamos a trabajar con valores enteros entre 0 y 25. Aplicamos este rango de números. Yo tengo ese valor. Primera iteración, de las 10 genero ese valor. ¿Qué hago con ese valor? Lo guardo en la lista. ¿Con qué lo guardo? Con append. Puedo hacer esto, 2 líneas de código, o puedo hacer todo en una sola línea. Directamente poner lista.append esto, porque esta función ya me devuelve un valor numérico entero. Puedo hacer o estas 2 líneas de código o solo esta línea de código. Es lo mismo. Le vamos a comentar era altr3. Comentamos esa línea de código y dejamos esta 2. Ok, genero el valor, lo guardo en la lista. Listo, primer paso completo. Vamos a mostrar la lista. Tendría que tener mi lista 10 valores entre... Mi lista tiene 10 valores entre 0 y 25. Hay algunos que se repiten, hay otros que no, qué sé yo. Primera parte del problema, resuelto. Quiero saber cuántos elementos tiene, uso len. 10 elementos. Perfecto. Porque, bien. Primera parte, resuelta. Le vamos a pedir un valor al usuario. Y tenemos que ver si se encuentra en la lista. Si ese valor está en la lista, hay que eliminarlo. Hay que pedirle el valor al usuario. Esta palabra valor, esta variable valor, solo tiene vida, por así decirlo, solo tiene existencia, solo existe en el ámbito del for. Entonces yo, sin sobreescribir eso, que igual todo esto, una vez que yo ya tengo la lista completa, todo esto ya no cumple ninguna función. Puedo tener un valor. Vamos a trabajar con valores enteros, para que sea más fácil, ¿no? Le pedimos al usuario que ingrese un valor. Valor. Y vamos a ver si ese valor está en la lista. Valor. ¿Está en la lista? Si valor está en la lista, quiero el usuario que ingrese un valor y comprobar si se encuentra en la lista. Ok, ahí estoy preguntando en la lista. Y si está en la lista, lo elimino. El valor está en la lista. Lista. Punto. Okay, vamos a ver qué teníamos para eliminarlo. Pop no nos sirve. Clear no nos sirve porque borramos todo. Pop no nos sirve porque sacarlo. Utilizaríamos remove. Como vimos en la teoría, utilizaríamos remove. Lista.remove. Remove. Y le tengo que pasar un objeto. ¿Qué le vamos a pasar para que elimine el valor? Si este valor está en la lista, eliminarlo. Si no, le decimos al usuario que el valor no se encuentra en la lista. El tema acá, y como los valores son aleatorios, vamos a reducir acá. Porque puede ser, es muy probable que el valor no se encuentre. Pues 25 es difícil y son 10 nomás. Pues en 1000 valores, sí o sí van a estar todos los números del 0 al 25. En cambio, como son 10 nomás, existe la posibilidad de que al menos 15 números no estén. Y para no estar ejecutando varias veces el programa, reducimos
de 0 a 10. Ingreso un valor. Yo ya tengo la lista. Vamos a hacer esas salvedades. Vamos a eliminar. Vamos a interrumpir. Y vamos a mostrar la lista con el valor eliminado. Vamos a mostrar la lista. Antes de hacer toda la búsqueda y todo, vamos a mostrar la lista original para poder ver la comparación simplemente. Porque yo con remove estoy modificando la lista original. Entonces vamos a ver la lista original, los 10 valores. Le vamos a pedir al usuario que ingrese un nuevo valor. Si ese valor está en la lista, que lo elimine y que me muestre cómo quedó la lista. Y si no, ese valor no está en la lista. Vamos a ejecutarlo. Me muestra la lista. Vamos a elegir un elemento que no está en la lista, el 6. El valor 6 no se encuentra en la lista. Perfecto. Vamos a correrlo de nuevo. Vemos la lista. Vamos a eliminar un 8. Opa. El valor es 8. Ahí me modificó la primera aparición del 8. Entonces ahora pasa a tener 9 elementos. Es otra lógica la que tengo que pensar para remover. No puedo usar remove para sacar los dos 8. Tendría que pensar en otra lógica donde no utilizaría ninguna función de lista, sino que yo mismo crearía esa lógica. Recorro, si encuentro tal valor, lo elimino, lo puedo sacar con pop, por ejemplo, o crear una nueva lista en donde incluya todos los valores menos ese. Rodrigo, ¿Sí? ahí no se puede poner un bucle para que repita siempre que encuentre un 8. No, porque vos no sabés cuántos 8 hay. Entonces no sabés cuántas veces tendrías que hacer el bucle. Podrías hacerlo con un while, pero por ahí la solución más sencilla sería crear una nueva lista. Acá porque puntualmente nos piden eliminarlo. O sea, pero no nos dicen ni cómo ni nada. Entonces una estrategia o lo que yo haría es crear una nueva lista y guardarle todos los valores excepto el 8. El 8 en este caso en realidad no es 8, sino que es la variable valor que ingresa el usuario. Esto es una forma de resolverlo. Otra sería para el número en la lista. Antes tendría que crear una nueva lista. Vamos a ser un poco imaginativos. Lista 2. Para número en lista. Si valor en este caso sería distinto. No, si número. Si el número, que es el elemento de mi lista, es distinto al valor que ingresó el usuario, a mi lista 2 le agrego el elemento. Entonces yo ahí, si es distinto, lo agrego. Y si es el mismo, no lo agrego. Es decir, como que lo excluyo. Entonces yo mostraría lista 2. String.
Entonces tenés que suscribirte a Spotify Premium. Así vas a poder darlo todo escuchando tu música preferida sin anuncios que te interrumpan. Y a ver si anda. Datos gracias al modo offline. Lo mejor es Ok, que ¿qué tenemos repetido? El 2 o el 4. Vamos a ingresar el 4. Fíjense que ahí saqué los 2 4. Pero no es que los eliminé de la lista original, sino que generé una nueva lista que no incluya el 4. Si los ven así por... Si veo la lista original y la nueva lista, claramente yo removí los 4. O sea, cumplí con la consigna en parte. Esto aplica para los números repetidos. Como Remove no me da esa posibilidad de eliminar más de un elemento, como no me la da, me la tengo que ingeniar de alguna manera. ¿Qué forma rápida se me ocurrió a mí? Y bueno, recorrer cada uno de los elementos de la lista. Si el elemento de la lista es distinto al valor, lo agrego a la lista. Y si no, no hago nada. Entonces genero una nueva lista que contiene todos los números de la lista original, excepto el valor ingresado por el usuario. Esto es una estrategia, un poco más rebuscada, sería recorrer la lista por índice, guardarme las posiciones en donde está el valor y utilizar pop al cual le puedo pasar la posición para que me elimine esos valores. Más fácil, en poca línea de código, se me ocurre que es hacer esto. Genero una nueva lista sin los elementos que me pidan remover. Pero bueno, no dice nada de elementos repetidos ni nada. Así que con hacerlo de esta forma, utilizando el remove para el valor, que es por allá lo que apunta el ejercicio, si el valor está en la lista, removeme valor de la lista y mostrame la lista. Y si no, decime que el valor no está. Eso es lo que, o así lo haría yo. Así se me ocurre hacerlo utilizando remove, sin tener en cuenta los números repetidos. Yendo un nivel más, un paso más, y quiero eliminar todos los repetidos. Esta es una estrategia. Una nueva lista en donde agrego todos los elementos, excepto aquellos que corresponden al valor que ingresó el usuario. Eso en cuanto al problema 1. Ahí estaría resuelto. Generamos una lista de valores aleatorios, le pedimos al usuario que ingrese un valor y generar un listado con todos los valores que están por debajo del número ingresado. Es más o menos la misma lógica que acá. Esto siempre hablando de números. Y vamos a trabajar con números enteros en este caso. Tenemos una lista de números aleatorios. Acá sí podemos ponerle 25. De 0 a 25. Esto no se modifica. Números aleatorios. Bueno, le cambiamos acá el rango, pero como no da ningún rango, ningún nada, nos dicen solo de números aleatorios. Listo, generamos la lista. A partir de una lista vacía, iteración, iteración, generamos un nuevo número aleatorio y ese nuevo número aleatorio lo agregamos al final de la lista. Perfecto. Mostramos esa lista para ver qué elementos hay. Generamos una nueva lista vacía. Y esto lo que vamos ahora es aplicar un filtro. Vamos a filtrar en base a un valor numérico. El usuario ingresa ese valor que se llama de frontera, por así decirlo, y tenemos que poner todos los valores que están por debajo del número ingresado. Entonces el usuario me ingresa un valor, yo recorro cada uno de los elementos de la lista, y si el elemento de la lista es menor, y generar un listado con todos los números que están por debajo del ingresado. Guardo número, o sea, el elemento de la lista, solo si es menor al valor que ingresó el usuario. Y muestro
esa lista. Piensen que hice una única modificación para aplicar el filtro, que los filtros, es decir, un valor mayor que, menor que, igual que, eliminar los números iguales a que, todo eso lo realizo. ¿Cómo va, Johnny? Todo eso lo defino en el if, o sea, esa es mi condición. Si se cumple tal condición, agrego valores a mi lista o no los agrego. En ese caso, la única modificación es esa, la que creamos la lista de valores aleatorios y demás, la mostramos, generamos una nueva lista para agregar los valores filtrados. Ahí tenemos nuestra lista, vamos a poner 10. Entonces me tiene que generar una lista con todos los valores menores a 10. Podemos poner menores que 15 o un número más chico, menores que 5. Solo el 4 es menor que 5 en esa lista. Y la única modificación respecto a la anterior es eso. Bueno, entonces esto responde al siguiente problema. El de los divisores es largo y plano, que fue resuelto. Me va a intentar la siguiente evaluación con números positivos y negativos. Filtre la secuencia eliminando. Esto es exactamente lo mismo. Para que vean que la lógica de la mayoría, no de la mayoría, pero de un gran grupo de situaciones problemáticas que podemos resolver utilizando listas, es siempre la misma lógica. Tengo mi lista y tengo que eliminar valores en base a algo. Ese algo puede ser un número, una cantidad, una letra, una palabra, pero la estructura es la misma. Vamos, acá la lista la tengo explícita. Como tengo la lista explícita, vamos a definir los valores. Utilizar el copia literal. Acá tenemos la lista y nos piden, tiene valor positivo y negativo. Filtre la secuencia eliminando todos los números negativos. No tenemos que pedirle valor al usuario. O mejor vamos a pasarlo en limpio, así no me quedan todos los códigos amontonados. Tenemos la lista. Tenemos, bueno, vamos a mostrar, ahí vamos a escribir todo. Tenemos la lista, vamos a mostrar la lista original para compararla con la lista modificada. Vamos a recorrer cada elemento de la lista. Vamos a recorrerlo esta vez en lugar de por valor, por el índice. Y in range, ¿cuántos elementos? El largo de la lista. Y vamos a preguntar si tengo que generar una nueva lista, mostrarla por pantalla y vamos a guardarlos en una nueva lista. Lista 2. A ver, lista 2 no, vamos a trabajar bien. Lista filtrada. Vacía. Sí. El elemento corchetes, gracias. Sí, el elemento i, que va de 0 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que va de 0 a 9. Empezando por el 0. Si el primer elemento es menor, tengo que eliminar. Fíjate, la tenemos eliminando todos los números negativos. O sea, mayor o igual que 0. Si los elementos de mi lista no son negativos, los agrego a lista filtrada. Lista filtrada, ¿cómo los agrego? Con la función AP. ¿Qué voy a agregar? Voy a agregar
el valor de la posición I. Y listo. Haría print, lista filtrada. Aquí anda. Tenemos la lista original y tenemos solo los valores positivos. Esto es utilizando el índice. ¿Qué valores toma ahí? 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 0 al 8 pues son 9 elementos. Lista I. Lista en la posición I es el 5. 5 es mayor o igual que 0, sí, lo agrego. ¿A quién agrego? A lista I agrego. ¿Qué es? Este elemento. De mi lista, el de la posición I. ¿Cuánto vale I en la primera iteración? 0. Agrego esto. Siguiente iteración. I vale 1. Vamos a agrandar esto que puedo. Ahí. Siguiente iteración. I vale 1. Lista en la posición I, menos 14. ¿Es mayor o igual que 0? No. Listo. No entra acá. Siguiente elemento. I vale 2. Lista en la posición 2. 8. ¿Es mayor o igual que 0? Sí. Lo agrego. Y así. ¿Cómo lo puedo resolver utilizando los valores? Y más o menos igual. Para el valor en la lista, vamos a crear otra para que vean. Lista filtrada 2, para que vean que son listas distintas las que muestro. Para el valor en la lista, si valor es mayor o igual que 0, lista filtrada 2, punto append, valor. Escucha, ahí print, lista filtrada 2. De esta forma utilizo la posición. De esta otra forma utilizo el elemento. Piensen que acá tengo que hacer range, len, lista para saber cuántas posiciones tengo que recorrer. Y acá no. Acá voy a recorrer elemento a elemento. Si ese valor, que en la primera iteración es 5, en la segunda es menos 14, en la tercera es 8, etc., es mayor o igual a 0, a lista filtrada 2, de acá, le agrego el valor. Si no, no hago nada. Y por último, muestro la lista filtrada. Fíjense que son las dos listas exactamente iguales, porque la lógica es lo que hacen es lo mismo. Lo único que cambia es la forma en la que decidimos recorrer esa lista. Lo hacemos o a través del índice de las posiciones, posición 0, 1, 2, 3, n, o lo hacemos a través del elemento. El elemento 1, el 2, el 3, cada uno de los elementos de la lista. La lógica es la misma, o sea, esto no cambia. El if, mayor o igual a 0, etcétera, no cambia. Lo que sí cambia es la forma de acceder a los elementos de la lista. ¿Los accedo directamente o los accedo a través de su posición? Lo ideal es, no, depende del contexto, vamos a poder utilizar esto y va a ser más fácil o intuitivo. Pero por ahí es más clásico y en todas las ocasiones siempre se va a poder aplicar la forma por ahí más clásica. Pero bien, vamos a terminar por hoy porque ya estamos en hora. El miércoles queda lista por comprensión, lo vemos el miércoles. Este miércoles
y ya empezaría cuplas para el otro lunes. Este miércoles voy a dar yo la práctica, así que nos vemos el miércoles a las 9. Sí, yo tengo turno médico 7:30 de la mañana, pero si por esa casualidad me llego a retrasar 10, 15, 20 minutos, media hora como mucho, yo igual voy a poder ingresar al aula y demás y les aviso, les mando un mensaje por el campus de que empezamos 15 minutos más tarde, en el caso que eso suceda, pero calculo llegar bien a las 9 que tenemos clase. Así que bueno, por ahí repasen un poco la diapositiva, no, si no los invito a ver la clase grabada porque si no embole volver a escucharme, pero bueno, tienen la diapositiva para... les voy a subir la diapositiva para que la puedan ver, tienen los ejemplos y demás. A mi parecer es bastante entretenido. Listas, tienen la guía teórico-práctica, guía de teoría de listas, que es el Colab, donde pueden volver a repasar la teoría y junto con algunos ejercicios resueltos y cuestiones de práctica que pueden ir ejecutando, copiando y pegando en su código y demás. Están los métodos, ejemplos de métodos. Hay listas por comprensión, que es lo que nos llegamos a ver, hay algunos ejemplos. Así que bueno, todo lo que sea lista por comprensión, que es un temita más que no alcanzamos a ver ahora, lo vemos al principio de la práctica y después hacemos más ejercicios de este tipo el miércoles. Así que bueno, eso sería todo por hoy. Así que ya, bueno, cuando termine de rematar. Chao, hasta el miércoles. Recording stopped.